Mauricio y Alberto, muy contentos de que estén hoy aquí acompañándonos. Ese desayuno que acabamos de compartir estuvo muy nutritivo, muy provechoso y esperemos que en esta mañana de domingo nos fluya una conversación bien interesante en torno al tema que nos hemos propuesto conversar. Gracias por venir, por asistir y como bien decías tú, Alberto, esperamos que este video pues se pueda ver en futuras generaciones, en 10, 20 o en los años que sean necesarios y pertinentes. Entonces, pues lo que buscamos con esta juntanza es compartir algo de ideas y reflexiones en torno a este tema. Bueno, Alberto, si quieres, comienza tú planteándole alguna pregunta o alguna duda que tengas sobre este tema, Mauricio. Y bueno, Mauricio, eh, una gran pregunta pues que nos surge en la mañana de hoy es nuestro gran interés compartir impresiones y toda esta experiencia y vida dedicada a este tema, entre otros temas de tu interés. ¿Qué es la disociación? Eh, pues la pregunta más honesta sería, no tengo ni idea, ¿cierto? Pero porque es un tema complejo, ¿cierto? Es un tema que yo creo que nos lleva a las raíces literalmente de lo que es ser humano. Entonces no hay una pregunta fácil, pero me gustaría que a lo largo de la conversación vamos de pronto construyendo, ¿cierto? Pero a mí me gustaría, mira, yo cuando estuve en mis años en Inglaterra, mi gran maestro, el profesor Germán Berríos, un gran historiador de la psiquiatría, él siempre decía, hijo, él me llamaba hijo, me decía, hijo, mira, cuando uno quiere estudiar un fenómeno, tienes que ir a las raíces, ¿cierto? Para poderlo entender bien. Y cuando tú vas a las raíces de algo, cuando tú quieras, esto se aplica a cualquier fenómeno que uno quiera estudiar. Cuando tú vas a las raíces, quieres hacer un estudio histórico de algo, tienes que mantener tres vías separadas. Y esto casi nadie lo hace, casi nadie cuando estudia los orígenes de un fenómeno hace esto. Y es separar tres conceptos, tres vertientes diferentes. La una es la historia del fenómeno. Hay algo observable que las personas han notado, han registrado, ¿cierto? Esa es una historia. ¿Cuál es la historia de ese fenómeno? Lo otro es la historia de la palabra. Cuando tú me preguntas disociación, me estás hablando de una palabra, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿A quién se le ocurrió que podría ser una buena etiqueta para nombrar un fenómeno? Esos son los dos primeros. La tercera sería cuál es la historia de las ideas alrededor del fenómeno y la palabra, ¿cierto? ¿Qué mecanismos concebimos que puedan explicar, ¿cierto? El fenómeno. Entonces, a mí me gustaría, para comenzar a hablar de disociación, ir creando como un contexto en el cual podamos hablar de los, a qué nos referimos. Y bueno, básicamente yo diría que disociación es un fenómeno que se traslapa bastante con lo que serían estados alterados de conciencia, ¿cierto? Tienen mucho en común como fenómeno de observación, ¿cierto? Pero en Occidente, digo en Occidente porque obviamente en todas las culturas, durante milenios, el hecho de que existen estados alterados de conciencia han sido registrados, ¿cierto? Y generalmente enmarcados en contextos espirituales, eh, en creencias de tipo, sí, esotéricas, etcétera. Pero si vamos a hablar de disociación, hablemos del origen de las observaciones en torno al fenómeno en Occidente, en lo que eventualmente dio lugar al nacimiento de la psicología y de la psiquiatría, ¿cierto? Y yo pienso que el fenómeno como tal comienza a ser registrado a partir de la aparición de este personaje Mesmer, a quien se le atribuyen los orígenes del hipnotismo, ¿cierto? Mesmer, un médico austríaco que hace su tesis doctoral en medicina, pensando que nosotros los seres humanos somos influenciables por energías invisibles, ¿cierto? Que pueden tener efectos curativos, ¿cierto? Mesmer inicialmente, él hablaba de que todos tenemos un magnetismo animal, ¿cierto? Cuando él habla de animal,
no se refiere a animales, pues, como no, él se refiere al alma, ¿cierto? Al animal en el sentido del alma. O sea, el alma está asociado a procesos energéticos invisibles, ¿cierto? Que tienen un efecto sobre el ser. Él entonces comienza a desarrollar técnicas para manipular estos campos energéticos con imanes inicialmente, luego él dice, no, es que yo soy el imán, entonces empezaba a hacer pases especiales para inducir un estado alterado de conciencia en las personas. Y de hecho lo lograba, eh, pero él hace mucho énfasis sí, como en maniobras de tipo muy objetivo, hacer pases, no se interesó tanto en el estado subjetivo, de qué es entrar en un trance hipnótico. Eh, Esto comienza a explorarlo un alumno de él, el marqués de Puiseguir, un aristócrata francés, que fue alumno de Mesmer y empieza tenía una gran finca y empieza a ensayar con los empleados, con los campesinos de su finca, y él se da cuenta que a veces cuando hacía estos pases o lo que sea que había aprendido su maestro, las personas entraban en un estado muy peculiar de conciencia. Aparentemente parecían dormidos, o sea, les parecían dormidos, pero cuando tú les hacías preguntas, contestaban y contestaban evidenciando conocimientos que la persona en su estado ordinario de conciencia no mostraba, ¿cierto? Conocimientos que podían ser, por ejemplo, eh, lecturas del estado de salud de otras personas. O sea, por ejemplo, si hay un campesino sobre el cual el marqués de Trisiguier escribió su libro, en que este campesino entraba en un trance y le traían enfermos y él decía, sí, esta persona lo que tiene es un problema en el corazón o en el pulmón, el tratamiento es este, y el marqués de Puiseguir acuña por primera vez el término clarividencia. Es como decir, qué curioso, las personas cuando están en este estado parecieran tener como a formas de conocimiento, ¿cierto? Que son muy diferentes al estado ordinario de conciencia, ¿cierto? Eh, el marqués, nombra este estado como sonambulismo artificial, así lo llamó, porque toda la vida se sabía que había personas que durante el sueño se levantan, caminan, hablan, y eso es lo que hoy en día incluso se llama sonambulismo, cuando decimos que alguien es sonámbulo. Este hombre dice, esto se parece, porque este hombre está, las personas en este estado muestran conductas sofisticadas, hablan, caminan, se mueven, pero parecieran estar dormidos, y fue un estado que yo induje artificialmente, ¿cierto? Entonces lo llamaba sonambulismo artificial, así se llama, el primer nombre que se le da a estos fenómenos, ¿cierto? Eh, Esto tiene que ver con disociación totalmente, porque estas observaciones del marqués son estudiadas por un gran psicopatólogo, que es el que acuña por primera vez el término disociación, que es Pierre Janet, el gran psiquiatra francés, quien toma muy en serio las observaciones del marqués de Puiseguir y empieza a estudiar pacientes en los cuales él induce estos estados de sonambulismo artificial. Y de nuevo, lo que comienza a ocurrir es que las personas en este estado es como si otro yo despertara dentro de ellos, ¿cierto? Entonces, es muy curioso porque eh, todos nosotros pensamos que tenemos una sola mente, ¿cierto? Una sola personalidad. Y es muy curioso que a través de un procedimiento muy sencillo, es que inducir un trance hipnótico es muy sencillo, emerge otra persona, literalmente, otra persona que tiene conocimientos diferentes a los de la conciencia ordinaria, ¿cierto? Entonces comienza a aparecer un fenómeno, entonces aquí estamos intercalando el fenómeno, estamos hablando todavía del fenómeno, pero Janet más adelante por primera vez introduce el término de disociación, desagregación, el término en francés, que significa, exacto, un desperdigamiento, eso es lo que es disociación, es como si la coherencia, la unicidad aparente de la conciencia humana pareciera de alguna manera fragmentarse, ¿cierto? Y los diferentes fragmentos dan muestras como de tener conciencia. Cada fragmento da muestras de tener conciencia
sensación de agencia, de poder actuar, ¿cierto? Entonces, es un fenómeno muy extraño, porque es como que pensar como, o sea, como que dentro de todos nosotros existen otros seres, ¿cierto? Como que hay otras inteligencias dentro de nosotros, ¿cierto? Que en determinado momento pueden hacerse aparentes, ¿cierto? Como que, entonces, eh, todo el programa de investigación de Janet con sus pacientes era trabajando con esto. Ahora, Janet tenía un sesgo muy importante, él era un clínico, ¿cierto? Entonces, él tiene una visión de que estos fenómenos de alguna manera están enmarcados en procesos patológicos, ¿cierto? Pero lo que él pensaba no ha sido compartido históricamente. O sea, de hecho, un amigo de Janet, Frederick Myers, que fue un inglés, profesor de estudios clásicos en la Universidad de Cambridge, y que crearon lo que se llamó el Instituto de Society for Psychical Research, la Sociedad para Investigaciones Psíquicas, en que ellos comienzan a estudiar fenómenos que hoy quedarían agrupados bajo lo que sería la parapsicología, ¿cierto? Están muy interesados en estudiar fenómenos espiritistas, mediumísticos, fenómenos paranormales como telepatía, ¿cierto? Este grupo en Cambridge, a finales del siglo XIX, comienza a abordar todos estos fenómenos, de nuevo, desde un marco riguroso científico, ¿cierto? De hecho, Frederick Myers, esto es conocido por pocas personas, acuña por primera vez el término de subconsciente, ¿cierto? Ese término no existía antes. Myers, no fue Freud, no fue Myers, por primera vez comienza a hablar de fenómenos subconscientes y a intuir que existe un gran dominio de la mente que existe por debajo del umbral consciente, ¿cierto? Esa es como la idea. Entonces, esos dos personajes están muy en los orígenes, Frederick Myers en Inglaterra y Pierre Janet. Myers no piensa que estos fenómenos disociativos, llamémoslos así, eh, son patológicos para nada. De hecho, él cree que están en el centro de funciones, podríamos llamarlas superiores, de la conciencia, ¿cierto? La creatividad, la genialidad en el ser humano serían la manifestación de estos fenómenos, ¿cierto? Janet, no, Janet tiene una visión mucho más cerrada, él trabajaba con pacientes víctimas de trauma, etcétera. Entonces, por eso el concepto que hoy tenemos de disociación, de trastornos disociativos, que está desde mi punto de vista un poquito muy cerrado para hablar de patología, tiene el lineaje desde Janet. Janet tenía ese sesgo, pero yo creo que, y mi manera de pensar frente a estos fenómenos, y aquí ya estamos hablando de la tercera vertiente, si recuerdan, que es como qué explicaciones hemos generado de las ideas para explicar esto, ¿cierto? Entonces tenemos el fenómeno, el nombre que se le da al fenómeno, ¿cierto? Y las ideas, ¿cierto? Hoy en día, incluso hoy en día, cuando hablamos de qué es disociación, ¿cierto? Algunos dicen, sí, es una estrategia defensiva de la mente, de una mente que fue traumatizada, etcétera. Sí, puede ser, yo diría, es una manifestación de los fenómenos disociativos, pero yo creería que la capacidad disociativa es algo que es crucial para entender la conciencia humana, ¿cierto? Y es algo, como diría Carl Jung, esto es muy extraño, porque esto no es una verdad a la que podemos llegar a priori, o sea, la conciencia humana se puede fragmentar, ¿cierto? Y eso no es deducible con anterioridad, es un fenómeno empírico, ¿cierto? La conciencia humana tiene la capacidad de crear compartimentos y compartimentos que pueden funcionar en simultánea, ¿cierto? Y en autonomía, ¿no? Total, Y en total. autonomía. Incluso sin conocerse los unos a los otros. ¿A qué te refieres sin conocerse? A ver, una de las cosas, Mauricio, que más me ha llamado la atención de las conversaciones que hemos venido teniendo sobre este tema es que eh, claramente nos invitas a pensar la disociación no como un trastorno psiquiátrico, Uh -huh, que es una forma un poco reduccionista de verlo, sino como un fenómeno. uh -huh. Nos hablabas de que la psique es una cosa tan grande, tan amplia, que en esta forma de compartimentarse, de dividirse, pues el doctor refiere que pueden ser autónomas estas partes. Esa autonomía la podríamos entender también como que una parte de la conciencia
no reconozca a la otra. Como en la personalidad múltiple, por ejemplo. Exacto, es un fenómeno que uno observa en pacientes con personalidad múltiple, ¿cierto? Que de hecho, pues yo tengo bastante experiencia con personas con personalidad múltiple. De hecho, cuando los pacientes te llegan, hago un paréntesis, en mis conversaciones con colegas, cuando yo les hablo de que yo pues he visto cientos de pacientes con personalidades múltiples, me dicen, muy curioso, porque yo llevo 30 años de ser psiquiatra, no he visto uno solo. Es muy curioso, porque entonces, o yo estoy mintiendo, pues, O esta persona no las ha visto. claro, o sea, uno no No las ha reconoce, no los no ha reconocido. reconoce lo que ve. Y claro, si tú estás pensando, tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. A ti nunca te va a llegar un paciente diciéndote, doctor, vengo aquí porque es que yo tengo 7 personalidades. Eso no existe, ¿cierto? La gran mayoría de las personas que llegan a tu consulta y que tienen personalidades múltiples, la personalidad que llega, llamémoslo así, la que llega a tu consulta es uno de los fragmentos de esa persona, lo que se llamaría la personalidad anfitriona, ¿cierto? Eh, que es como decir, es el estado de conciencia que está en control de la conducta del individuo durante la mayor parte del tiempo. Esa es la parte que se llama la personalidad anfitriona, ¿cierto? Y hay otras personalidades subsidiarias que están como en la periferia o tras el telón, ¿cierto? De alguna manera, eh, pero exactamente, no hay un conocimiento explícito, ¿cierto? Tú tienes que buscar discontinuidades en la experiencia de la persona, o sea, una de las preguntas que uno hace cuando uno sospecha, ¿cierto? Preguntaría uno a una persona de estas, ¿a ti te pasa que en ocasiones como que se te borra el cassette sin estar bajo el efecto de alcohol o de drogas? O sea, de que, por ejemplo, estamos aquí hablando entre amigos de algo y que de lo siguiente que nos damos cuenta es, uy, yo estoy aquí en mi casa y a qué hora se terminó esa reunión y yo cómo llegué aquí, ¿se entiendes? Como eso hablaría de que posiblemente la inferencia es que en esos momentos otro estado de conciencia emergió y tomó el control, ¿cierto? Y después vuelve y aparece la otra, la anterior, que obviamente no registró lo que había ocurrido, no registró el viaje, la terminación de la... eh, pero sí, pero es importante volver lo que tú dices a la cotidianidad disociativa. Por ejemplo, incluso en psiquiatría hoy en día se habla de síntomas microdisociativos, a todos nos ha pasado. ¿No les ha pasado a ustedes que uno llega, por ejemplo, a la cocina de la casa, yo qué fue que vine aquí, ¿cierto? Y eso, y eso uno, Sí, eh, como micro disociaciones cotidianas, o sea, total, habituales. Y a o cosas veces, peores. Yo la otra vez encontré un cenicero, a pesar de que yo no fumo, pero en mi casa había un cenicero en la nevera, o sea, y yo vivo solo en este momento, o sea, de alguna manera yo tuve en algún momento, uno diría, sí, te descuidaste, te elevaste, sí, pero es que en ese momento yo debía haber mostrado una conducta con propósito, ¿cierto? Que pensó que meter este cenicero en la nevera era una buena idea, tenía ¿cierto? un sentido, ¿no? Tenía un Un sentido. gran sentido. Exactamente. Entonces, sí, entonces es muy curioso, eh, pero lo que tú dices, mira, en el siglo XIX es mi época favorita, o sea, si yo me pudiera devolver, o sea, lo que fue el final del siglo XIX, son todos estos pensadores abocados a estos fenómenos fantásticos de mediunidad, de gente que aparentemente entra en contacto con espíritus, o muestran estos fenómenos tan extraños, por ejemplo, desde el rigor de la ciencia, por ejemplo, alguien hipnotizado, por ejemplo, te hipnotizan a ti y lograr tener una conversación simultánea, o sea, yo hablando contigo, así como ahora, y simultáneamente estamos teniendo una conversación por escrito, o sea, al mismo tiempo que yo tengo una conversación contigo, te escribo preguntas o comentarios, te los paso, tú los lees y tú me estás dando tu respuesta verbal y al mismo tiempo tu mano escribiendo automáticamente me hace una respuesta y son dos líneas de conversación completamente independientes, distintas, sobre temas distintos. Entonces, eso hablaría, o sea, aquí en ese caso está la evidencia de dos inteligencias, ¿cierto? Dentro de un mismo Y individuo, funcionando en en simultáneo, simultáneo, que eso es muy exactamente. sorprendente, ¿no? Exactamente. Mauricio, otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención de escucharte ha sido que siempre que hablas de trastorno disociativo,
te refieres a este como algo también misterioso, algo que es misterioso, y hablando de este compartimento de la conciencia, recuerdo mucho que nos contabas sobre cómo en ocasiones este compartimento, compartimentalización de la conciencia, que podría entenderse en ciertos puntos como múltiples personalidades, en una personalidad de estas, la persona podría ser, por ejemplo, alérgica a la penicilina, y en otra personalidad ya no lo es. O sea, ¿cómo explicar que esa división de la conciencia tenga efectos sobre el soma, sobre la materia también? Esto es un poco del misterio al cual te refieres. Total, total. Es que mira, la disociación, tú lo acabas de decir perfecto, la palabra que mejor captura. Por eso yo decía al inicio, yo no tengo ni idea qué es disociación, ¿cierto? Porque mis acercamientos están sesgados, como ocurrieron también a lo largo de la historia del fenómeno. Tiene mucho que ver con parapsicología, con fenómenos extraños que no comprendemos. Lo que tú acabas de decir es verdad, es algo que yo he visto en mis estudios, eh, cuando trabajé en Inglaterra estudiando este tipo de fenómenos. Claro, llegamos a tener pacientes en los cuales, por ejemplo, una personalidad era alérgica a la penicilina, por ejemplo, o una personalidad era diabética y las otras no, ¿se entiendes? O me acuerdo una vez una paciente que no estaba viendo un carajo, ¿cierto? Va donde el optómetra, le mandan los lentes correctores. Después aparece otra personalidad que dice: yo con estos lentes no veo absolutamente nada, ¿cierto? Es que yo no necesito gafas, ¿cierto? La otra personalidad sí necesitaba gafas, ¿cierto? Y fue fascinante porque fue una conversación que yo tuve a los 8 días con la optómetra. Llevan otra vez a este paciente al examen visual, al mismo que había tenido lugar hacía 10 días. Y el optómetra que recordaba que había visto a esta persona dice: pues es increíble, es que la fórmula del día de hoy que esta persona requiere, pues no tiene nada que ver con esta persona que está aquí en este momento, realmente no requiere gafas, ¿cierto? Y tú sabes que los optómetras hacen estudios no solamente basados en la subjetividad, hay parámetros objetivos que ellos miran, ¿cierto? Entonces, sí, es muy extraño. Volviendo a los sesgos en los orígenes de la disociación. Si miramos, bueno, Myers, el académico británico, él era un investigador en fenómenos paranormales, ¿cierto? Esa era la agenda investigativa de la Sociedad de Estudios Psíquicos de Cambridge. Era estudiar, eh, había varias líneas de investigación: telepatía, hipnosis, supervivencia a la muerte, ¿se entiende? Y se crearon comisiones, programas de estudio para cada una de estas líneas. Desarrollaron su propio journal, su propia revista. O sea, es una cosa fascinante. La productividad de este grupo durante los primeros 30 años de vida. Estamos hablando, el grupo tuvo su fundación en 1880 más o menos. Estos 3 años, porque eran todos los fundadores: Oliver Lodge, premio Nobel de Física, ¿cierto? Eran personas de un gran renombre científico, todos abocados a estudiar este tipo de fenómenos, ¿cierto? Es la época en que Dios ha muerto, literalmente, ¿cierto? Que está ocurriendo en que los dogmas religiosos se están desmantelando. Entonces esta gente dice: bueno, ¿y qué nos queda? Estos fenómenos, o sea, podemos rescatar a Dios a través de la ciencia, básicamente, esa es la pregunta, ¿cierto? Estos fenómenos, mediums, espíritus que hablan desde el más allá, eso se puede estudiar científicamente. Esa era la agenda de ellos. Entonces, vuelvo otra vez, Myers tenía esta visión, pero en los orígenes de la psicología y el movimiento psicodinámico en Occidente, eh, estamos hablando de Pierre Janet, de Sigmund Freud, ¿cierto? De Carl Jung, ¿cierto? Son figuras muy importantes en el nacimiento de la psiquiatría, de la psicología psicodinámica. Ellos, los tres, tenían gran fascinación por estos fenómenos, telepatía, y hacían estudios, Freud incluso, pero tenían también otra agenda. Ellos decían: no, este movimiento naciente, que es un movimiento psicoanalítico, por ejemplo, no podemos dejar que públicamente este movimiento tenga asociaciones a cosas esotéricas o paranormales, ¿cierto? Lo tenemos que fundar
dentro del marco enciclopedista, materialista, ¿cierto? Para que sea considerado como algo serio, ¿cierto? Ahí hay cierta divergencia porque Jung es un personaje que es mucho más abierto, ¿cierto? Tiene una fascinación más explícita por fenómenos inexplicables. Freud también, pero Freud es un poco más hipócrita, ¿cierto? Freud le dice, no, no, pero de eso no podemos hablar, o sea, este movimiento naciente lo tenemos que mantener limpio de cualquier asociación con cosas paranormales. Pero, volviendo a tu pregunta, eso es algo inherente a los fenómenos disociativos. El que estudie fenómenos disociativos, tarde que temprano, se aboca, tiene que observar estos fenómenos de misterio, ¿cierto? Eh, Hace poco, por ejemplo, apareció por primera la primera traducción, porque un personaje tan importante como Janet, ¿cierto? No ha sido traducido a lenguas diferentes al francés, que fue el idioma en el que fue escrito, ¿cierto? Un hito es que hace pocos meses acaba de hacerse la primera traducción de la tesis doctoral de Janet, que se llama El automatismo psicológico, ¿cierto? En el que está planteando todas estas teorías de la disociación, pero hay capítulos dedicados a la mediumnidad, a la telepatía, cosas de estas. O sea, él inicialmente tenía cierta simpatía, pero ya después no, se da cuenta que eso va a ser una especie de suicidio académico, entonces no, Desprestigio. tiene que, hay que, sí, como hay que extirpar, ¿cierto? Cualquier asociación con esto, ¿se entiende? Entonces, y es algo que hoy en día, incluso yo cuando me he escrito, obviamente, he sido investigador en estas áreas, he tenido correspondencia pues con las personas que lideran investigación en estas áreas y todos me dicen, claro, aquí hay fenómenos muy extraños, ¿cierto? Muchos pacientes, yo creo que la otra vez les hablaba de mi experiencia con pacientes con personalidades múltiples. Casi siempre hay algunas de las personalidades tienen capacidades o de clarividencia o de premonición, o telepáticas o de mediunidad. Me acuerdo varios pacientes que he tenido en que una o dos personalidades claman tener la capacidad de ver espíritus y cosas de, y las otras no, ¿se entiendes? Hay otras que son. Entonces es muy interesante, volviendo a lo que tú dices, es casi como si pudiéramos hablar de diferentes culturas epistemológicas dentro de la misma persona, ¿cierto? Estéticas, estos son fenómenos extraños, ¿cierto? Yo me acuerdo, me viene a la mente en este momento un paciente que viene a Inglaterra. Este hombre era un músico profesional, un violinista profesional especializado en música barroca. Este hombre, que cuando acude a mi consulta no sabe que tiene personalidad múltiple, no sabe. Él me cuenta, él viene a mi consulta a hablarme de fenómenos muy extraños que le ocurren, como por ejemplo, doctor, es que mire, yo soy director de orquesta, violinista, tengo un doctorado en música barroca, ¿cierto? Un experto en música clásica, ¿cierto? Y en estos días me desperté y veo sobre mi nochero una pila de CDs, esta es la época de los CDs todavía, de música rap. Y tú dices, ¿qué? ¿Esto qué está haciendo aquí? O sea, para mí esto ni siquiera es música, pues rap. ¿Esto qué diablos está haciendo aquí sobre mi nochero? ¿Se entiendes? Él mira esto y se da cuenta que los CDs, las cajitas, tienen el sello de la biblioteca pública de la ciudad donde él vivía. Él va allá y hablando pues con la bibliotecóloga le dice, mire, yo me encontré con esto en mi casa, vengo aquí a devolverlos porque veo que esto es de aquí. Y esta mujer le dice, pero ¿cómo no? Si usted vino ayer a sacarlos, ¿cierto? Entonces, yo no tenía absoluta... El tipo, claro, entra en horror, ni siquiera quiere explorar qué fue lo que ocurrió ahí, los entrega y sale despavorido para su casa, ¿cierto? 2 días después, se despierta por la mañana, otra vez, Wow. claro, entonces aquí hablamos de algo muy interesante, ¿cierto? Estamos hablando de la estética musical, ¿cierto? O sea, estamos hablando aquí de dos personalidades, dos estados de conciencia eh, que tienen dos estéticas completamente antagónicas del arte musical, ¿cierto? Esto es una cosa muy fascinante. O sea, que
de nuevo es otra fuente de misterio. O sea, la pregunta inicial que tú me hacías de la influencia de estados disociativos en estados fisiológicos, ¿cierto? Eso cómo se explica, no tenemos absolutamente ninguna idea de cómo podría ocurrir, pero habla de que posiblemente, obviamente el sesgo occidental es estudiar la mente, ¿cierto? Pero sabemos que, por ejemplo, en Oriente no tienen una visión, en la visión oriental, la mente, la conciencia es algo que se representa en el cuerpo, ¿cierto? Cuando se hablan de chakras, por ejemplo, en el sistema de chakras del hinduismo, ¿cierto? Es una visión muy interesante porque la conciencia no es algo aquí guardado en la cabeza, sino que es algo mapeable, ¿cierto? Al campo energético del cuerpo, ¿cierto? Uno pensaría que estos fenómenos en que el cuerpo de diferentes personalidades se comporta como si fuera un cuerpo diferente, hablaría como de dimensiones no mentales de los fenómenos de sus sentidos, sino que abarcaría otras expresiones más energéticas, por